Ya se cumplieron 2 años desde que se lanzó el Huawei P40 Pro y estoy seguro que la pregunta de muchos no es si vale la pena el celular en sí, porque estamos claros que es una máquina. La preocupación de muchos es que no cuenta con los servicios de Google de fábrica y por eso hoy les traigo este video para contarles mi experiencia después de 1 año de uso y decirles si vale la pena o no comprar este dispositivo en este 2022. Y vamos a empezar rápidamente hablando de su diseño. Lo primero que vamos a notar en la parte trasera es sus 4 cámaras, que más adelante hablaremos de cada una de ellas. Como pueden ver, están muy bien acomodadas junto a un flash LED y un micrófono. No tengo ninguna queja sobre su módulo de cámaras, sobresale solo un poco, justo lo necesario y se ve muy bien. Su cristal trasero es curvo, viene con colores así como medio difuminado, que le dan sin duda un toque muy elegante al dispositivo. Debo decir que se nota un poco la huella así como cuando lo tocas, pero no tanto, ya que como que se pierden así en el difuminado, el degradado que tiene en los colores en la tapa ahí, pero aún así no tengo ninguna queja en ese sentido. Contamos con un borde metálico y en el lado derecho tenemos el botón de encendido junto al botón de volumen. En el otro lado solo tenemos una banda de antena y en el lado superior contamos con 2 más, aparte un micrófono y un sensor infrarrojo. En la parte inferior vamos a notar que solo contamos con un altavoz, por lo que no tendremos un sonido estéreo. Está el USB-C, un micrófono y por último la bandeja para el SIM, que parece que esta bandeja trae una ranura para 2 chips, pero en realidad la segunda ranura es para colocarle una memoria nano, que no es más que una micro SD más pequeña con características tal vez mejoradas. Eso pienso yo que va a ser mejor porque no lo he probado. Entonces, su pantalla es de 6.58 pulgadas. Veremos que el frente está muy bien aprovechado con bordes muy pequeños y solo está curva así en los laterales derecho e izquierdo, pero aún así da como un efecto como si fuera totalmente curva la pantalla. También notaremos su doble cámara en el lado superior izquierdo, que se nota bastante. Yo me acuerdo que cuando yo lo compré este dispositivo, lo único que no me gustó fue eso, porque no sé, pero después ya me fui acostumbrando y me da lo mismo. Ahora vamos a hablar de sus especificaciones, al menos lo más importante. Yo no voy a aburrirte diciéndote un montón de cosas que al final a la mayoría de nosotros no nos importa un carajo. Contamos con una pantalla OLED con una tasa de refresco máxima de 90 Hz, 8 GB de RAM, almacenamiento que viene de 128 a 256 GB de memoria, procesador Kirin 990 5G, 4200 mAh de batería y pesa unos 209 gramos. También contamos con resistencia IP68 y como siempre les digo, meter un celular al agua a propósito es querer perder tu dinero, pero al final tú eres el que sabe. En las opciones de desbloqueo contamos con desbloqueo facial y desbloqueo de huella digital. Los dos responden 10 de 10 y hablando un poco de ellos, el desbloqueo facial responde perfectamente, no importa que estés en lugares muy oscuros, al igual que el desbloqueo de huella digital que se encuentra casi al frente en la parte inferior central de la pantalla. Pasamos rápidamente a las cámaras, donde siempre le diré que las imágenes valen más que 1000 palabras. Tengo que confesar que una de las razones por la que compré este dispositivo fue para poder tirarle estas fotos a la luna, que sin duda quedan espectaculares. Yo soy el tipo de persona que casi no se tira fotos porque a nadie le interesa verme la cara. Soy rarísimo, no se lo digan a nadie. Pero si es que te interesa a ti, o sea, para tirarte fotos y hacer lo que tú quieras con la cámara, sin duda no te va a decepcionar en nada. Les dejaré unas cuantas fotos y unos cuantos videos que he tomado mientras seguimos hablando. La cámara principal es de 50 megapíxeles. Contamos también con un teleobjetivo de 12 megapíxeles con un zoom máximo de 50x.
y una cámara cinematográfica ultra gran angular de 40 megapíxeles. Y una última que se puede decir que sirve más como un sensor, ya que detecta profundidad, entre otras cosas. Algunas de las funciones que traen estas cámaras las dejaré en otro video, ya que si quieren que le haga un video hablando solamente de las cámaras, déjamelo en los comentarios, porque como duraría muchísimo el video, y si solamente 2 personas me lo piden, entonces le voy a hacer ese video. Así que este video lo haré lo más corto e informativo posible. Vamos a pasar rápidamente a la batería. ¿Cómo es su rendimiento? ¿Qué tanto dura? Y como les dije, tiene una batería de 4200 mAh. En mi experiencia personal, este es uno de los mejores dispositivos que he tenido yo en cuanto a rendimiento. Vamos a hacerlo sin entrar en muchos detalles. Por ejemplo, en un uso diario, así usándolo normal como para redes sociales, TikTok o Instagram, puedo durar literalmente casi el día completo sin tener que cargarlo. Obvio, no es como que yo voy a estar pegado todas esas horas ahí en el celular, porque ahí ya la cosa cambia. Me refiero a un uso de una persona que tiene su celular como negocio. Hablo de estar respondiendo mensajes, viendo videos, llamadas, entre otras cosas. Si como a mí te gusta mucho jugar en el celular, créeme que no te va a decepcionar en nada. Su rendimiento, desde que lo tengo, juego casi diariamente y puedo pasar de 4 a 5 horas sin preocuparme por la batería. Claro, eso también depende del juego, ya que algunos juegos exigen más que otros, lo que quiere decir que incluso puede durar más horas o mucho menos. Entonces, hablando de juegos, su rendimiento es buenísimo. No he tenido ningún juego que lo haga sufrir todavía, al menos no juegos que están hechos nativamente para Android, pero si lo llevamos ya a otro nivel, como por ejemplo con emulador de Nintendo 64, GameCube, PSP o incluso PlayStation 2. En ese caso sí que sufre un poco, pero aún así se puede configurar para que sea totalmente jugable, al menos en la mayoría de los juegos de esas consolas antes mencionadas. Más adelante le voy a hacer un video sobre esos emuladores, así que seguimos. Ya mencioné que una de las razones por la cual compré este celular fue para tirarle fotos a la luna, y sí, por ese disparate. Y la segunda razón fue por la compatibilidad que tiene con los adaptadores tipo C a HDMI y la facilidad que te da cuando entras a su modo escritorio, como también cuentan la mayoría de los dispositivos modernos de Samsung, que básicamente vas a poder usarlo como si fuera una computadora. Incluso si cuentas con una Smart TV, puedes compartir la pantalla mediante Wi-Fi sin la necesidad de ningún cable. Si tienes un buen adaptador con puerto USB, puedes usarlo con mouse y teclado, o simplemente colocarlo como espacio extra para una memoria USB, entre otras cosas. Sin duda es una función súper útil. Para mí, en lo personal, se me hace muchísimo más cómodo editar videos cuando estás en este modo, o incluso buscar cualquier información, jugar o ver videos o cualquier otra utilidad que le puedas dar como si fuera una computadora. Siguiendo con las especificaciones, tenemos que soporta una carga rápida de 40 watts. Si lo usas con el cargador original, en tan solo una hora tendrás el celular en 100%, si empiezas desde cero. En lo poco que yo usé mi cargador original, puedo decir que en 40 minutos ya tenía mi celular por lo menos en 90%. Y si ustedes se preguntan por qué casi yo no usé ese cargador, es por la sencilla razón de que si me acostumbro a esa velocidad, va a hacer que use más tiempo mi celular, porque no voy a tener que esperar mucho tiempo para usarlo. Entonces, por consecuencia, voy a hacer que se desgaste más rápido la batería del celular por los ciclos de carga y así sucesivamente. En fin, tampoco yo tengo queja de su carga. Ahora vamos a hablar de lo que a la mayoría de las personas les interesa: cómo es vivir sin los servicios de Google, entre comillas. Como ya les dije, tengo un año utilizando este dispositivo y fue complicado al principio, pero como ya estaba acostumbrado a instalar aplicaciones de fuentes externas, no tuve casi ningún problema, entre comillas. Aparte, tenemos la App Gallery que trae Huawei de fábrica, donde
uno que otro día van agregando unas cuantas más aplicaciones y también tiene la opción de descargar aplicaciones externas de forma seguras. Pero cuando se trataba de instalar aplicaciones como YouTube que no funcionan perfectamente sin los servicios de Google, incluso otras no funcionan para nada sin los servicios de Google, entonces tuve que recurrir a instalar esta aplicación que se llama GS Space, que básicamente es un espacio virtual que cuenta con los servicios de Google de fábrica, o sea, es la aplicación donde encontraremos la aplicación de Play Store por defecto. Desde ahí podremos instalar o desinstalar cualquier aplicación y colocarlas en el escritorio como acceso directo. Tal vez en esta fecha ya existan mejores alternativas a esta aplicación de GS Space, pero no quiero cambiar de aplicación porque simplemente tengo todas las cuentas de Google iniciadas y no quiero volver a tener que descargar todas esas aplicaciones de nuevo. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Como le dije, todo no es color de rosa en este dispositivo. Y es que un ejemplo, parece una sencillez, pero es una función muy útil que tiene Google, ya que si un ejemplo consigo un dispositivo nuevo y quiero iniciar sesión, se supone que a este dispositivo antiguo debe de llegarme un mensaje en una ventana emergente diciéndome que le dé permiso para iniciar sesión en esa cuenta de Google. Y usted dirá, bueno, pero yo puedo mandar un mensaje de texto, a veces no me da opción y simplemente me dice que acepte el inicio de sesión en mi dispositivo, cosa que no puedo hacer porque esa ventana emergente nunca me llega. Parece una sencillez, pero en realidad es algo que en algún momento le va a hacer falta. Por otro lado, en cuanto a los juegos, en cuanto a las aplicaciones, en cuanto a las notificaciones que te llegan mediante esta aplicación de espacio virtual, no tengo ninguna queja porque no veo ninguna otra limitación dentro de esta aplicación. Todo me funciona perfectamente, sacando lo que mencioné anteriormente del mensaje de inicio de sesión. Pero aún así, quiero que te lo pienses bien antes de comprar este dispositivo, porque para mí fue un poco, como te digo, me adapté muy rápido porque simplemente sentí que no me hizo falta y ya estaba acostumbrado a descargar aplicaciones externas y todo eso y no me quejé mucho. Pero tal vez otra persona se le encuentre muy tedioso este tipo de acciones a la hora de instalar aplicaciones y esto y que lo otro, y hay que ver un video porque no sabes cuál es la aplicación y tal cosa. Entonces sí que hay que pensárselo un poco, porque el precio no está para nada cariñoso, está bastante caro para no contar con los servicios de Google. Si no fuera por eso lo recomendaría un 200%, pero ahora solo lo recomiendo por lo menos un 99% sin duda. Para aquella persona que le guste este celular, esa es mi opinión. Ahora, existen alternativas como lo es un S20 Ultra, con el cual no tendrás que batallar con los servicios de Google y otras ventajas más. No cabe duda de que sí, hay que pensárselo bien a la hora de comprar este dispositivo. Por ahora es todo lo que voy a decir en este video. Si te gustó, te agradecería que te suscribieras y le des like a este video. Recuerda que si comentas CT antes de escribir tu comentario, te saludaremos en el próximo video. Gracias por visitarnos.